economía plural como la que tenemos en Bolivia se desenvuelve. Entonces, en ese sentido, si bien no compartimos la metodología, hay un dato que creo que es importante y nosotros lo hemos extraído del propio informe, que es este, ¿no? En realidad, acá lo que tenemos es el indicador que el Fondo Monetario Internacional ha construido, donde evidentemente para un año como 1991, el 71%, el indicador alcanza el 71%, y este indicador se mantiene alrededor de este promedio hasta el año 2005. De hecho, el promedio total que calcula el fondo y que es el que ha dado cobertura a la prensa alcanza al 62,3%, pero noten ustedes cómo el propio indicador desciende para situarse el año 2015 en un 46%. Es decir, el propio estudio del Fondo Monetario Internacional muestra que a partir del año 2006 el sector informal o la economía informal desciende, ¿no? ¿Qué tipo de economía informal? Porque hay una economía informal legal, hay una economía informal ilegal. ¿Cuál es el estudio que ustedes tienen basado para sacar que la economía informal es del 46%? Bueno, básicamente, reitero, lo hemos construido sobre la propia información del estudio del Fondo Monetario Internacional. Pero ustedes no le dan rédito a ese informe del Fondo Monetario. En realidad, a ver, ¿cuál es el tema, no? En economía se pueden tener diversas lecturas sobre un mismo tema, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que nosotros no estamos de acuerdo con la metodología no quiere decir que, digamos, que esos resultados estén mal, ¿no es cierto? O sea, reitero, son lecturas distintas. Pero un primer elemento que creo que es importante corregir a algunos analistas que sensiblemente han agarrado únicamente el promedio, y el promedio está altamente influido sobre lo que ha sido la etapa neoliberal. Un segundo elemento, y creo que es importante que la población conozca, es que la economía informal se está reduciendo en el país, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué entendemos por esta economía informal? Que creo que también es importante conceptualizar. Son aquellas actividades económicas no estructuradas, ¿no? La forma en la que tradicionalmente se define son aquellas economías que o no cumplen o cumplen parcialmente, por ejemplo, el pago de impuestos, asegurar a sus trabajadores, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y esto es importante también que lo vaya conociendo la población respecto a los datos o los principales indicadores que hemos tenido en el caso de la economía boliviana, que nos permiten situar todo el progreso que hemos tenido en los últimos años respecto a la evolución precisamente de este sector. Uno de los indicadores importantes que tenemos en el país se refiere, por ejemplo, a los asegurados a la seguridad social de largo plazo, ¿no? Yo escuchaba precisamente una entrevista que le hacían al colega Gonzalo Chávez, que nos daba un panorama complicado, ¿no? La entrevista que hicimos acá. Sí, exactamente, porque él decía, y en realidad, tras la aplicación del modelo económico, social, comunitario y productivo, esta situación habría empeorado, lo cual es falso. ¿Por qué razón? Porque si uno ve, por ejemplo, cuál ha sido la evolución de los asegurados a la seguridad social de largo plazo, o sea, que aquellos que aportan a la AFP y eventualmente van a tener una jubilación, notamos, por ejemplo, que para el año 1997 estábamos hablando de alrededor de 300.000 asegurados. Pero a medida que hemos ido avanzando el tiempo, por ejemplo, si vamos a un año como el 2009, estamos hablando de 1.2 millones. Y ya para el 2017 hablamos de 2.18 millones de bolivianos. Tomando en cuenta que más o menos la población económicamente activa está situada alrededor de los 3.5 millones de personas, estamos hablando que más del 50% está asegurado al sistema de pensiones. Pero lo más importante es que
esa situación ha ido mejorando en el tiempo. Y esto es importante distinguirlo, porque muchas veces nos quieren convencer de que la situación ha ido empeorando, lo cual es falso. Los datos nos muestran con absoluta claridad que hemos mejorado en la formalización de la economía. Ahora, ¿esto por qué ha sido así? Fundamentalmente ha sido porque tenemos ya una fuerte presencia estatal, es decir, el Estado, mediante la regulación que realiza, hace que se formalicen más las empresas y los trabajadores, pero por el otro lado está la misma dinamización de la economía que hemos tenido en los últimos años. ¿Por qué razón esto es importante? Porque en realidad la decisión entre formalizarse y no formalizarse muchas veces tiene que ver con cuál es el tamaño de negocio que se tiene. No debemos olvidar que para el año 2005 el tamaño de nuestra economía era 9.000 millones de dólares, para el año 2017 alcanza 37.000 millones de dólares. Entonces, en la medida que hay más movimiento económico, es más rentable formalizarse. Para participar, por ejemplo, en las contrataciones estatales, es necesario, por ejemplo, pagar impuestos, estar inscrito en Fundempresa, etcétera. Entonces, hay incentivos para que se formalicen las empresas. Por ejemplo, cuando habla usted de gente que no paga impuestos, estamos hablando ahí de la economía informal ilegal. Evasión fiscal, contrabando, ahí entran un gran grupo de comerciantes, entran incluso agricultores, hay otras actividades que también están dentro de la economía informal que están vinculadas al crimen, por ejemplo. Usted está hablando en este momento, estos datos que usted tiene, es de esta economía informal, pero que puede operar desde una vértice lícita. Sí, o sea, por eso yo decía, no es necesario satanizar a la economía informal, ¿no es cierto? En todo caso, digamos, el estudio del Fondo Monetario Internacional se refiere a actividades lícitas. Lícitas, exactamente. Sí. O sea, porque dentro de esta economía sumergida pueden existir actividades ligadas, por ejemplo, al narcotráfico, ¿no es cierto? Claro. Entonces, prácticamente el estudio no va en ese sentido, ¿no? Ahora, evidentemente, hay combinaciones que se dan en toda economía entre las partes legales y, por así decirlo, partes ilegales, ¿no es cierto? Pero ahí yo lo que creo que es importante distinguir de nuevo es cuál es la tendencia, ¿no? ¿Qué, Jimena? Claro, usted habla de 1999, por ejemplo. En 1999, ¿cuántas personas éramos como población? Hoy estamos llegando a los 11 millones de personas. En 1999, ¿cuántos éramos? Alrededor de 8 millones, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando también de un porcentaje menor de población, estamos hablando del tema de los hidrocarburos, aquel tiempo, esa bonanza económica donde con el precio de los hidrocarburos y la nacionalización y todos esos procesos, se pudo recibir también muchísimo dinero, ¿no? Sí, pero ahí hay que distinguir varios elementos, ¿no? En el mismo ejemplo que tú das. ¿Y qué es lo que ocurría antes, no? Básicamente lo que ocurría es que el excedente se iba para afuera. Ese es el principal problema que tenía la economía boliviana. Sí, estamos de acuerdo. A partir de la nacionalización de la ley 3058 que crea el IDH, entonces ese excedente se queda y eso genera una dinámica importante. Pero ahora, ¿por qué te digo que es importante distinguir la metodología, no? Porque muchas veces mis colegas lo que hacen es analizar la economía desde las ausencias, ¿no? Para ponértelo coloquialmente, hacen esta operación, ¿no? Es como cuando el niño le pregunta a su papá, porque tienen una casa chiquitita, y le pregunta, pero ¿por qué no tenemos una casa más grande? Y mejor si tiene piscina, y mejor si tiene jardín. Y claro, bueno, el papá le dice, sí, claro, es ideal, ¿no es cierto? Pero eso hay que construirlo. Entonces mis colegas con frecuencia hacen eso, ¿no? Te preguntan, ¿por qué no estamos construyendo en este momento chips, ¿no es cierto? ¿Por qué no estamos haciendo negocios en la nube? Está bien, de acuerdo, en algún momento se va a llegar a eso, pero eso es un proceso de construcción. Porque, por ejemplo, a mí me sorprende que con mucha frecuencia no se analicen los datos, ¿no? Y esto de los datos es muy importante porque a los datos se puede dar una interpretación, pero ahí están. Por ejemplo, veamos qué ha ocurrido con la formalización de las actividades económicas en relación a impuestos. Claro. Acá tenemos un gráfico que nos muestra el padrón de contribuyentes, o sea, toda la gente que está inscrita para pagar impuestos.
El año 2004 teníamos un padrón de contribuyentes de alrededor de 240.000 personas. Para el año 2017, este padrón de contribuyentes alcanza 400.815 personas. Es decir, el doble. El doble, ¿no es cierto? Y eso también está altamente relacionado con una base empresarial que ha pasado de 64.000 empresas a más o menos 295.000 empresas, ¿no es cierto? Según datos de Fundempresa, porque bueno, vemos los anuncios desde las cámaras de comercio, cámaras de industria, el cierre de empresas pequeñas, microempresas, a propósito, ¿no? Por toda la presión que vienen impositivas, las contribuciones a la seguridad social, anuncios de segundo aguinaldo, que las mismas empresas han ido cerrando y mucha gente se ha dedicado a la economía informal también y todas sus familias. Bueno, lo que pasa es que pienso que hay que tener cuidado. ¿Cuál es la reacción que tienen los empresarios, no es cierto? Si tú revisas los últimos 40 años, los empresarios nunca han estado bien. Ahora, pues nunca van a perder, ¿no? Por un lado, pero también es una estrategia de negociación, ¿no? Si sale un empresario y dice, este año me ha ido muy bien, lo que ellos siempre temen, ¿no? Es que si dicen que están bien, bueno, entonces van a querer hacer algo con sus ganancias, ¿no? Entonces, forma parte de la estrategia empresarial y reitero, ¿no? Aún en los años en los que teníamos una mejor situación respecto al precio del petróleo, por ejemplo, ellos siempre han estado mal, ¿no es cierto? Pese a que, como bien dices, Jimena, están ganando mucha plata, ¿no es cierto? Y los indicadores nos muestran en ese sentido, ¿no? Por eso, reitero, lo importante es ver cuáles son los datos y qué nos están mostrando, ¿no? Y en realidad lo que ha ocurrido en los últimos años en Bolivia es que la base empresarial ha crecido, las utilidades han crecido, la distribución del ingreso ha mejorado. Por esa razón, y es algo que ve la gente, para ponerlo coloquialmente, cuando decimos hay más circulante, hay más movimiento económico, nos muestra una situación de esa naturaleza. Ahora, pero puede ser un dinero movido por dinero del narcotráfico, del contrabando, o sea, puede ser un indicador preciso de que nuestra economía está bien cuando vemos mayor circulante, cuando vemos mucha gente que no tiene empleo o que no tiene seguridad social o ¿cuánta gente recibe aguinaldo? ¿Tiene usted ese dato? Bueno, para ir por el 20% de la población. Para ir por partes, ¿no? A ver, en primer lugar, las actividades ilícitas tienen un peso pequeño, ¿no? Solo para dar un ejemplo, ¿no? Las estimaciones que tenemos en relación al contrabando muestran una cifra alrededor de los 600 millones de dólares, ¿no? Frente a un Producto Interno Bruto de 37.000 millones de dólares, es una cifra pequeña, ¿no? El tema, por ejemplo, del narcotráfico, a diferencia de lo que mucha gente piensa, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos ponemos en la cabeza una figura que no existe, ¿no? Bolivia tiene una participación sumamente marginal en el negocio, por ponerlo de alguna manera, del narcotráfico, porque básicamente nuestra participación es muy pequeña, ¿no? Economías, digamos, como la colombiana, la propia economía peruana, o la economía mexicana, por ejemplo, ahí sí tienen un fuerte impacto y eso se nota en los hechos de violencia, en las mafias organizadas, que en Bolivia no existen prácticamente, no más allá de algún hecho aislado que es sumamente controlado. Por lo tanto, un análisis técnico de la economía nos muestra que el papel de estas actividades ilícitas es muy pequeño, ¿no? ¿Y por qué en realidad esto es así? Porque la estructura, por ejemplo, financiera que tiene el país es una estructura donde el lavado de dinero está penalizado. Por eso nuestro sistema financiero es tan controlado, ¿no es cierto? Y nosotros pertenecemos a asociaciones en el mundo que precisamente se dedican a esto. Solo para dar otro ejemplo, ¿no? En Bolivia, la actividad de juegos está altamente penalizada, ¿no es cierto? O sea, por nuestra estructura impositiva prácticamente es casi imposible tener juegos. Entonces, si uno compara con países como Panamá, donde hay un alto papel del lavado de dinero y de juegos,
por ejemplo, ahí va a encontrar otro tipo de estructura diferente. Y Panamá, no por eso hablamos de los Panama Papers y de todas las actividades ilícitas relacionadas a los paraísos fiscales, ¿no? Claro. Bolivia no es un paraíso fiscal y no tiene una alta presencia de estos elementos, ¿no? Ahora, en el tema de la economía informal, ¿usted comparte de alguna manera el criterio de que la excesiva presión tributaria, impuestos nacionales se ha convertido como que el órgano como un brazo realmente muy duro hacia la economía de la empresa, de la gente que está queriendo hacer una empresa, una micro, pequeña industria, y cuando uno ve que en la realidad hay un gran porcentaje de la población que no paga impuestos en Bolivia? No, en realidad no ocurre de esa manera. ¿Eso? Sí, voy a explicar, he traído precisamente un gráfico que el principal impuesto recaudador que tenemos en Bolivia es el impuesto al valor agregado, ¿no? Que grava el valor que se va añadiendo en cada una de las etapas, ¿no? Aquí hemos traído un gráfico que nos muestra cuáles son las alícuotas que tiene el IVA en la región. Por ejemplo, en Argentina tenemos 21%, en Colombia 19%, en Chile 19%, más abajo está Uruguay con un 18% y aquí está Bolivia con un 13%, ¿no? Pero además no debemos olvidar que en nuestro sistema el IVA es acreditable, ¿no es cierto? O sea, si uno tiene una industria, todo el valor de sus ventas no es que pague el 13%, sino se descuenta de todas las compras. Entonces, no es una carga impositiva fuerte que se tenga en el país, ¿no es cierto? Y en ese sentido, es un mito en realidad pensar de que estamos, como alguna gente dice, no estamos trabajando solo para pagar impuestos. En realidad la carga impositiva que se tiene en el país es relativamente baja, tal como estoy mostrando en los datos, y permite más bien que las actividades puedan desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces, ese mecanismo es el que nos permite también que las empresas puedan funcionar con cierta holgura. Ahora, de nuevo, digamos, ahí lo que no tiene que dejar, o por lo que se confunde mucha gente, es que a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? A todos nos gusta recibir algún tipo de beneficio del Estado, pero el momento de aportar al Estado, ahí es donde, bueno, no queremos hacerlo, ¿no? Bueno, creo que a la gente no le gusta pagar impuestos, efectivamente, pero no fijaríamos si es mucho o bajo cuando todos pagaríamos impuestos y tendríamos la certeza de que esos impuestos van a salud, educación y son bien utilizados, ¿no? Bueno, que es una realidad también, ¿no? Si uno se pone a pensar, por ejemplo, algo que a mis colegas les confunde, ¿no es cierto? Y a mí honestamente me causa gracia cómo tratan de torturar a las cifras, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente decía cuando caiga el precio del petróleo, el año 2014, la economía boliviana ya no va a tener ingresos y por lo tanto va a entrar en crisis. Nada de eso ha ocurrido y en realidad lo que hemos tenido más bien en los últimos años es un crecimiento sostenido de la economía. Ahora, ¿por qué ha ocurrido eso? Fundamentalmente porque los impuestos de los ciudadanos se han traducido en servicios, con eso pagamos a los maestros, pagamos la salud, financiamos por ejemplo a las universidades públicas y se traducen en inversiones. Y bueno, y toda la carga burocrática también, ¿no? Funcionarios y todo. Sí, pero ahí lo que no se tiene que olvidar, porque muchas veces se dice es que hay una burocracia, ¿no? En realidad la burocracia estatal está relacionada con la prestación de servicios, ¿no es cierto? Hay una burocracia, por ejemplo, en el sector salud tenemos una importante cantidad de médicos y enfermeras, tenemos una importante cantidad de maestros, tenemos una burocracia en los ministerios, ¿no? Pero cada uno de los ministerios está dedicado a atender una determinada necesidad donde interviene el Estado, ¿no? ¿Por qué esto es importante que lo conozca la población? Porque a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ahora contamos con un Estado interventor, es un Estado planificador, entonces cada una de las áreas tienen que estar a cargo de determinadas personas, ¿no? Ahora, lo importante está, y eso siempre nosotros lo hemos resaltado, fíjate que a diferencia de lo que ha ocurrido con otros países, más o menos el gasto corriente, lo que técnicamente se conoce como el gobierno general, el año 2005 era 29% del producto. Para el año 2017
alcanza a 30% del producto, o sea, proporcionalmente, si bien hemos crecido, pero nos hemos mantenido. ¿Eso qué quiere decir? Es algo que, por ejemplo, les llama la atención a los organismos internacionales. Quiere decir que no hemos malgastado el dinero, no es que en la época donde había altos precios de las materias primas hemos contratado una gran cantidad de gente, sí la hemos contratado, pero dentro de ciertos parámetros, y cuando hemos tenido el descenso de los precios de las materias primas, no hemos tenido necesidad de retirar gente. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, no se va a escuchar de grandes o masivos despidos que se está realizando, porque la economía se está manteniendo y tiene más bien una tendencia a expandirse, porque ahora tenemos ya el viento de cola de los precios de las materias primas del petróleo específicamente, ¿no? Muchísimas gracias, viceministro, por la explicación que usted nos ha dado. Gracias por todos los gráficos y los datos que ha traído para el conocimiento de la ciudadanía, y como siempre usted tiene un espacio aquí en el Jaque Mate. Muchas gracias a ti, Jimena. Muchas gracias. Es momento de ir a las menciones. En este momento, no se olvide usted que en Clínica Shaldo tiene la especialidad de implantes dentales. Clínica Shaldo es líder en implante, cuenta con profesionales